a practicar 3 casos, o 4, 3 casos vamos a practicar y vamos a resolver. ¿Cuál es la idea de resolver? Eh, lo que necesitan analizar ustedes, lo que necesitan ver ustedes, es en qué pueden fallar en el parcial. Un segundo. Lo que tienen que saber ustedes es analizar el parcial y fundamentar el parcial. Entonces, lo que necesito es una persona que empecemos a resolver el caso. Cuando digo a resolver el caso es que demos las razones de la respuesta que damos. Las razones de la respuesta que damos. Yo ahí le voy a pasar, mientras tanto, mientras, mientras ustedes se deciden quién va a hacer, yo le voy a pasar otros 2 casos más a Arriola y ahí Arriola le va a pasar a ustedes, ¿sí? Ahí le paso y ya charlamos el primer caso que le acaban de pasar. Bien, ahí yo le acabo de pasar otros 2 casos, 3 creo que son para que veamos. Les voy a leer el primero para que resolvamos. ¿Sí? Lo leemos en conjunto. 10 de mayo. Un segundo. La botella de spray se llama el caso. Marcela desea matar a Gonzalo, su compañero de cuarto en el campo universitario, con el cual convive hace 4 años, por medio de un veneno novedoso que no deja rastros. Y una vez ingerido por la persona simula una muerte natural. El plan de Marcela es colocárselo en la comida mientras cenan. Lo cierto es que lo tienen en una botella de spray y lo dejan en la mesada de la cocina para colocárselo mientras prepara la cena. Gonzalo llega a jugar un partido de básquet con sus amigos, con mucha sed, ve lo que él cree una botella de spray, toma la botella y bebe casi todo el contenido. 4 minutos después, Gonzalo muere. Caso base. Variante. Quien bebe el veneno y muere es un ladrón que entra al cuarto de Gonzalo y Marcela. Analice la conducta de Marcela en ambos casos y fundamente su respuesta jurídica penalmente. Hay veces que la consigna está así, como en este caso puntual, o hay veces que yo le doy eh, resoluciones o pautas. Por ejemplo, yo le puedo decir, imagínense que así lo hago, que en este caso puntual, en la variante, el fiscal le acusa a Marcela por el delito de homicidio imprudente, artículo 84 del Código. En la variante. Básicamente lo que busco es la fundamentación para saber si en el caso base Marcela cometió delito, si no, cuál, por qué. Y en el caso variante, perdón, si está bien lo que le acusa el fiscal y en caso de ser incorrecto, dé su respuesta y cuál sería la resolución del caso. Entonces, a ver, Micaela Ledesma, ¿me escucha? Micaela, Camila, Gauto, ¿me escucha? Sí, profe. Bien, ¿cómo resolvería usted el caso?
Comete Mm, delito Marcela, caso base, ¿no es cierto? Fundamento su respuesta. El parcial es básicamente, es un caso de parcial, es un caso que... Entonces, lo que estamos haciendo hoy es un entrenamiento para la próxima clase que es el parcial. Entonces, yo por ahí lo que me preocupa es que ustedes no sepan valorar este tiempo, porque es el tiempo que a usted le va a permitir salir bien o mal. Entonces, ustedes se están entrenando para algo y la idea es que se preparen para algo. Muchos solamente para aprobar el parcial, otros para otras cosas, me imagino, y espero que así sea. Eh, entonces, cuando uno se está preparando para algo, cuando le dan la oportunidad, tienen que aprovecharla. No siempre se te da la oportunidad de que pueda demostrar inclusive que uno se dé cuenta qué error está cometiendo, ¿sí? Esta clase es para eso, para que nosotros tengamos un entrenamiento y para que el parcial a ustedes no les lleve por sorpresa, que les cuento lo que me acaba de pasar. Hoy terminé de corregir el parcial del recuperatorio. 11 salieron bien de 70. 11 salieron bien de 70. Entonces, y traté de hacer el entrenamiento que estoy haciendo con ustedes. El tema es que después la crítica va, no, porque no le entendí, porque no entiendo. Si le estamos dando la oportunidad y se le está diciendo, miren, hay una forma, una metodología, no se trata de decir lo que yo creo, sino se trata de ver una respuesta técnica al caso, me parece que es oportuno que sepan aprovechar. ¿Por qué? Porque si no se van a llevar una sorpresa. Entonces, hay un número estadístico de aprobados y desaprobados generalmente en mi materia, ¿sí? Y uno dice, bueno, vamos a tratar de elevar el número, vamos a tratar de que no sea ese el número y que cada vez sean más los aprobados. Pero en el entrenamiento lo dejan pasar, porque este es el momento de equivocarse, este es el momento de decir, mira, hice mal, fundamento mal por esto. Y se van a dar cuenta inclusive, se van a dar cuenta inclusive que puede haber distintas soluciones, pero no sin fundamentación. Entonces, ¿cómo resolvería usted, Gauto, este caso, el caso base? ¿Comete delito Marcela? sí, Ujú. utilizaría por el artículo 80, inciso 2, Sí, veneno u otro procedimiento insidioso. sí. Tendría que ser por el medio que emplea la persona. Esa es una forma muy buena de empezar a responder el parcial. ¿Comete delito Marcela? Sí. El delito que comete Marcela es el artículo 80, inciso 2, por el procedimiento insidioso. Perfecto. Hasta ahí me va dando su resolución. Falta la parte más importante, la fundamentación. Eh, ¿Cómo fundamentaría de que ella cometió el artículo 80, inciso 2 del Código Penal? porque utiliza una sustancia tóxica capaz de obrar en forma insidiosa o destructiva sobre el organismo de Gonzalo, sería. Ujú. Perfecto. ¿Y en la variante? ¿Cómo resolvería la variante? Profe, ¿puede contestar? Porque es importante ver cómo se fundamenta la...
el caso base y posteriormente la variante en cada alumno, ¿no? No en cada alumno, sino para yo de poder demostrarle algo que no tiene que suceder después. ¿Cómo resolvería la variante, Camila? Eh, no, profe, ahí ya me perdí. Ahí el fiscal le dice que Marcela cometió el delito de el artículo 84 del Código Penal, homicidio imprudente. ¿Es correcto o incorrecto lo que dice el fiscal? ¿Qué piensa usted? Correcto, profe. Es correcto. ¿Por qué? Siempre recuerden que ustedes no, porque si ustedes me dicen eso, yo no le puedo evaluar el parcial, yo le tengo que poner que está mal, porque no me da fundamento. Entonces, no, pero yo le puse que era imprudente, sí, pero no me dice por qué. O es imprudente porque el artículo 84 dice eso. Bueno, tampoco me está dando fundamento, sino que me tiene que decir cuál es la razón de por qué esa conducta encuadra en el artículo 84 y está bien la resolución o la acusación del fiscal en ese caso puntual. ¿Entiende? Porque eso es lo que le va a pasar en el parcial, ¿eh? Ese es el fenómeno que le va a pasar en el parcial. Camila, ¿cuál es el problema que usted ve en este caso, en el caso base, por ejemplo? ¿Cuál es el conflicto? Porque generalmente cuando yo le doy un caso hay un problema. ¿Cuál es el problema que usted está viendo que hay en ese caso? ¿Qué es lo que le llama la atención del caso que el caso está planteando para ver si efectivamente ustedes saben resolver el conflicto? ¿Qué está sucediendo ahí, Camila? Ese caso, ¿qué tiene de particular, de raro, por así decirlo? Lo de que no es rastreable la sustancia. ¿De qué? De que no era Que no- rastreable la sustancia. Ajá. Sí. ¿Quién era el que quería resolver recién? Profe, yo quiero hacer una consulta del Sí, caso. sí. Eh, yo en mi mente empecé analizando, obviamente desde la figura grabada, desde el 80 inciso 2, pero veo un error de tipo en el aspecto subjetivo, eh, una, un error de representación, y por eso en la primera etapa considero que está bien lo que dice, digamos, el fiscal creo que era que dijo, ¿no? Que era homicidio imprudente. Lo que yo quería preguntar era que en el aspecto objetivo se le agrega el elemento de un medio insidioso para matar, sería el veneno. Se le agrega al resultado muerte, eh, a la imputación objetiva, al nexo de causalidad, a la imputación objetiva, y ahí se agrega ese. Bueno, yo en el aspecto subjetivo veo el problema de ese caso. No sé si estoy bien, ¿En cuál de pero los casos? ¿Caso base? caso base sí. ¿Cómo resolvería usted el caso base? Eh, ahí le digo paso por paso, me voy a guiar por mi mini apunte que hice recién. En el caso base lo encuadro con el artículo 80, inciso 2. En el análisis del tipo objetivo veo que se da, eh, ahí ya encuentro un problema con la acción de matar, porque si bien ella prepara, hace todos los procedimientos preparativos y prepara lo que es el veneno, eh, no hay ni una manera que excluya, digamos, la acción. Eh, esa, esa acción en el aspecto subjetivo ya tiene un error, pero bueno, continúo. Se da resultado muerte,
en el caso muere su objetivo, nexo de causalidad. Si recurro a la teoría de la supresión mental hipotética y suprimo la acción de ella de colocar el veneno en la Sprite, su objetivo no hubiera muerto. Después, eh, imputación objetiva, ella creó un riesgo prohibido que la sociedad no está dispuesta a tolerar porque colocar veneno en una Sprite es idóneo para causar ese resultado muerte. Después, ese riesgo y no otro se materializa en el resultado. O sea, ahí se da todo lo que es el tipo objetivo normal, digamos, y ahora se agrega el requisito del procedimiento insidioso. También se da porque ella coloca en la spray el veneno y, y lo deja en la heladera. Estoy repitiendo la parte del caso, pero estoy pensando. Ujú. Si ve, si ve algún problema en lo que estoy diciendo, dígame, profe, porque estoy dudando. Ahora, Ahora tengo unas preguntas para hacerle, pero continúe, porque la idea es que sea bueno, lógica después la resolución. sí, sí. Yo considero que en el tipo objetivo se dan todos los elementos y paso al subjetivo. Mm. Ella representa que tiene una persona enfrente, representa que está utilizando veneno, un procedimiento, eh, representa que puede causar el resultado muerte, pero no en el momento que ella quería causar. Y ahí es donde yo veo el error. Ujú. Y ahí es lo que yo considero que está bien lo que dice el fiscal de encuadrarlo en el artículo 84 de homicidio imprudente. Pero el fiscal dice eso en la variante, Ulises. Ah, bueno. Bueno, en el caso base, entonces, yo analizándolo encuadro en el artículo 84 homicidio imprudente. Artículo 84. Ajá. ¿Por qué imprudente a pesar de que usted dice que tenía la intención de matar y que se representó todos los elementos? ¿Cómo llega a la conclusión de que es imprudente cuando tenía usted, según su análisis, ¿no? Tenía todos los elementos objetivos del agravante, inclusive, y Por después, un error de representación de que ella quería servirle en la mesa el veneno y que a raíz en ese momento se produzca la muerte. Pero no, hay un adelantamiento eh, del resultado muerte. Un error de Profe, tipo vencible, digamos. para mí, en el caso base sería artículo 80, inciso 2, y en la variante se le podría imputar homicidio imprudente y no el 80, inciso 2, porque habría un error en la persona. un error in persona. Sí, porque él quería matar a Gonzalo y terminó matando al ladrón. Cómo se resuelve generalmente, Melissa, el error in persona? Es irrelevante. Ujú. Y sería o sea, sería típica la conducta. ¿En el error in persona se resuelve como atípica la conducta? Cuando estoy en un error in persona, ¿se resuelve como atípica la conducta? Suelen decir, se suele repetir generalmente la palabra que usó su compañero. Mire, el error in persona suele ser irrelevante. Que está bien decirlo, hay casos en los cuales no, obviamente, pero la conclusión Ujú. es irrelevante. Entonces, si ese fuera el fundamento, Elisa, fíjese, usted dice, mire, es imprudente porque hay un error in persona. Y si tiene razón su compañero, como dicen muchos, la gran parte de los autores, que el error in persona es irrelevante, ¿cómo llega a la conclusión de decir de que es imprudente porque hay un error in persona? Cuando la identidad de la persona para estos delitos donde no está relevada la identidad de la misma es intrascendente, irrelevante exactamente. Entonces, fíjense lo que empieza a suceder acá.
empieza a suceder defectos en la resolución y defectos en la fundamentación. Entonces, ahí vemos un problema. Yasmín, la escucho. Ya vamos a continuar. Buenas, profe, ¿cómo le va? No, que estaba por decir eso justamente, que yo en la variante también veo un error in personam, pero en este caso es irrelevante, porque quién es la persona de la variante, la persona que muere, em, no tiene la especialidad como para calificar el delito, por ejemplo, por el vínculo, donde sí es relevante quién es la persona. Independientemente de quién sea el que tomó el veneno, veo que se presenten todos los elementos ¿Cuál del está tipo. resolviendo? ¿El base o está resolviendo la variante? La variante, ya que estaban hablando de eso, que era como lo más controvertido, Ajá. se presentan los elementos de todos modos. Hay una acción, hay el resultado muerte, independientemente de quién sea la persona, porque quien sea no califica ni cambia el tipo que estamos analizando. Entonces la tipicidad se ve configurada, porque aparte, esta chica, ¿cómo se llamaba? Mariana, Marcela. Marcela, actuó con dolo de matar y efectivamente mató. Ese era mi aporte. ¿Puedo hacer una duda que tengo con respecto a la variante? Sí. En la variante están hablando de que hay un error in persona y que ella como que genera un peligro para la persona que entra a la casa si estamos hablando del ladrón. ¿Estamos hablando con respecto a eso? Sí. Sí. Bueno, pero Yo el drama es estoy que, escuchando hasta ahora, estoy tratando solamente de darle indicaciones por ahora, pero yo estoy escuchando. Así lo sí, están sí. tomando. Bueno, con respecto al caso que pasó de que entra un ladrón a la casa, toma la bebida del Sprite, me parece que no hay un peligro en sí en concreto para eh, el ladrón, sería la intención de Marcela. A ver, es un ejemplo de que yo puedo dejar cualquier tipo de veneno dentro de mi casa, en cualquier tipo de botella, yo sé con cuál va a estar identificado que sé que esa botella tiene veneno. Y en caso de vivir con alguien, decirle no tomes esa botella porque tiene veneno. En este caso, Sí, la entiendo. persona ingresa primero, está ingresando a un domicilio, es decir, que está cometiendo un delito y por sí, por su propia voluntad, por su propio accionar, toma la bebida. ¿Qué crees, Price? Sí. Justamente el veneno, que estaba en la botella de spray. Pero en sí yo creo que Marcela no tuvo un accionar sobre esa conducta del ladrón. ¿No tuvo un Yo, accionar? no tuvo un Pregunto. accionar para el caso de la variante del ladrón, porque ella directamente dejó el veneno. Por más de lo que ella quería hacer con Gonzalo, ella deja el veneno en la mesa dentro de su propiedad que ella sabía que era veneno. ¿Cómo resolvería usted la variante, ya que está trabajando con la variante? Y en esa conducta yo no coincidía con el fiscal de ponerle un homicidio culposo porque para mí no complementa todos los tipos objetivos, que sea por negligencia, imprudencia, impericia, eh, porque estamos hablando de que no es una situación de peligro que ella no percató de que podía haber entrado un ladrón, haber podido tomar, porque ella justamente lo deja. Entonces, para mí los tipos objetivos no cumplen. En serio, no cumplen ni los tipos objetivos ni subjetivos. Yo le tendría que ser una conducta atípica. Y es lo que yo pienso, no sé si tengo en duda, tengo muchas dudas en sí del caso. Pero con respecto al otro, a la primera, Pasó. al caso principal, mi duda es que tiene sí, ella un plan en concreto, es utilizar el veneno en la comida. Esa es la problemática que yo le encuentro, que el plan ella principal era usar ese veneno insidiosamente en la comida. Lo que se lleva a adelantar el hecho porque Gonzalo lo toma. Pero en sí, el riesgo sigue apareciendo porque al vivir con alguien, como yo lo explicaba, tendría que especificar de que, mira, esto no tomes porque es tal cosa. Pero en sí, la problemática yo veo que la muerte se da
la intención de ella sería cumple todos los tipos objetivos, pero bueno, hay ese pequeño problemática que lo sigo tratando de pensar, de que el plan se lleva a dar antes de, o distinto a lo que ella tenía pensado. No sé si me llego a explicar bien, estoy nerviosa, perdón. Le pregunto y le consulto, Sí. ¿cómo resolvería el caso base? ¿Comete delito Marcela? Para mí sí, Sí. pero estoy viendo justamente ¿Qué el delito? fundamento que todavía no lo puede aclarar ¿Qué el delito? ¿Qué delito? 86.2, 86 horas. pero justamente estoy buscando el fundamento para poder aclarar esa problemática que le encuentro yo, de mi parte. La problemática que usted está encontrando de su parte es que ella quería darle la spray, Ella quería darle el veneno otra vez en la comida, colocar el veneno en la comida, pero él pero tomó deja antes. el spray arriba de la mesa mientras cocina y justamente viene Gonzalo y toma el spray por antes de tiempo, o sea, el hecho se concreta pero antes de tiempo. Es la problemática que yo le encuentro y todavía no estoy encontrando un fundamento razonable para poder expresarle. A ver, Juan, ayúdeme. Barrio Nuevo. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. La compañera está bien en detectar la problemática, si es esa. Hay un adelantamiento en el plan de Marcela. Y lo que pasa ahí, el producto de esto es que hay una tentativa de homicidio por el 80 inciso 2. Porque ella, si bien hizo todos los planes preparativos, no hubo un comienzo de ejecución en poner este veneno en la comida. Entonces vendría a ser una tentativa. Mire, Sí. escuche su frase, Juan. Escuchemos juntos su frase. Escuchemos juntos su frase, Juan. Pero no sería no hubo comienzo de ejecución, entonces no sería tampoco tentativa, ¿no? Claro. Pero hay un resultado. Hay un muerto, sí. Por veneno. No puede ser tentativo. Sí, o sea, hay una tentativa de homicidio por ingesta de veneno o por aplicación de veneno por medio insidioso. Hay una tentativa por eso. El tema es que como ella no llega a finalizar, digamos, todo lo que estaba dentro de su plan, no se da esa muerte, digamos, por veneno o por Pero no insidia. hubo comienzo de... Hizo los planes, hizo todo, lo preparó, pero no Moreira, dispuso como ella lo tenía en el plan. Moreira, Juan parece que en su alocución, que era donde yo estaba tratando de ir recién, parece que dice lo que usted está diciendo, Leguizamón. Porque usted está poniendo el eje en acto preparatorio. Es así, ¿no es cierto, Leguizamón? Sí. Hay comienzo de ejecución. Que él también dijo lo mismo, ¿eh? Dijo, no hay comienzo de ejecución. Dice, escuche lo que dice entonces. ¿Qué hago yo en un parcial? Para él y para todos, ¿no? Yo leo la fundamentación. Entonces, si yo digo que es tentativa y después digo que no hay comienzo de ejecución, estoy en una contradicción en sí mismo. Porque si digo que no hay comienzo de ejecución, no hay tentativa. Porque hay comienzo o hay tentativa desde el comienzo de ejecución. Ustedes ya saben eso. Entonces, esos son los inconvenientes que le suele hacer salir mal en el parcial, que la fundamentación. No sé si ustedes están viendo, no se queden cómo se resuelve el caso, queden en cómo se fundamenta el caso, que son cosas distintas. Entonces, si yo creo que se resuelve de una manera, yo lo que no puedo ir haciendo es tener estos errores conceptuales, porque ahí es donde yo no quiero que salgan mal así. Entonces, recién Lucila nos decía y nos advertía de que ella pone sobre tema de discusión el problema que el caso plantea. Como lo decía Juan, la compañera se da cuenta cuál es el problema.
Eso no significa que le haga resolver bien el caso, pero sí está diciendo, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ella lo identifica en su terminología como un adelantamiento, dice ella. ¿Sí? Y es correcto, inclusive la teoría y la jurisprudencia, no, la teoría de los autores, lo tratan a eso como adelantamiento. Algún compañero, creo que fue Ulises, lo trató en el tipo subjetivo al problema ese y lo trató de insinuar en su terminología como error de tipo a ese adelantamiento. Inclusive en su terminología lo llevaba como error de tipo, después terminaba resolviendo de forma totalmente distinta. Pero en su terminología lo estaba tratando al idéntico. Hay un pragma conflictivo. Pragma conflictivo le quería matar por envenenamiento sirviéndole en la comida. Él viene con C y toma antes. Es el pragma conflictivo, es el hecho. Toma antes de lo que ella pensaba darle. Entonces, fíjense, a partir de ahí se empiezan a analizar, uno analiza en el tipo subjetivo, uno analiza en el tipo objetivo, uno lo analiza como acto preparatorio, otro lo analiza como acto de consumación, otro lo analiza como un comienzo de ejecución, pero sin consumación del mismo, que yo entiendo que ahí va Juan, porque Juan dice, para mí hay delito, tentativa, lo cual él en su alocución es lo que no tendría que haber puesto es acto preparatorio. Esa era la frase que estaba mal en su resolución. Eso no Claro, significa que sí. su resolución está bien. Eso no significa que su resolución está bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a tratar de organizarnos, ¿no? ¿Sabemos cuál es el conflicto? Sí. Bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué tengo que saber en todo caso? Para yo saber si hay o no hay delito, yo tengo que saber básicamente quién fue autor, pero básicamente aparte de quién fue autor, lo que tengo que determinar es que si voy a trabajar con tentativa, por ejemplo, como estaba trabajando Juan, o este caso lo plantea, ¿cuál era el plan concreto? Y fíjense, a ver, si algo yo no tuve ningún tipo de limitación en tratar de enseñarlo a ustedes, es que tienen que saber cuál es el plan concreto del autor. Y el plan concreto del autor es algo elemental para poder determinar la resolución del caso. Entonces, yo tengo que saber cuál es el plan concreto del autor. Entonces, el plan concreto del autor inclusive me va a llevar a mí a determinar desde cuándo va a haber comienzo de ejecución. En su caso, inclusive, Juan, como usted lo dice, mire, para mí hay, Leguizamón y usted están discutiendo, y Barrio Nuevo están discutiendo en si ese hecho parecería ser, yo estoy sacando deducciones de que Juan dice que es comienzo de ejecución, porque si no, no iba a decir que hay tentativa. Y Sí, sí, Leguizamón, me confundí en la la terminología, terminología. me fui Y de sin boca. embargo, Leguizamón dice no hay comienzo de ejecución. Bien, esa es la discusión que habría acá, técnica, del conflicto que presentaba. Para Leguizamón Moreira, eso sería una conducta atípica porque los actos preparatorios no son punibles. Entonces, no hay tipicidad posible dentro de su resolución del caso. Ahora, ¿cuál es el plan concreto del autor? Ella quería servirle la bebida envenenada en la cena. Ese era el plan concreto del autor. ¿Cuándo hay comienzo de ejecución conforme al plan concreto del autor? Cuando, conforme las conductas llevadas adelante, ya es suficiente para cometer el verbo típico, matar, sí, en definitiva, comenzar a matar. Cuando ya están los actos productores de la finalidad, diría una teoría, por ejemplo, la de Pessoa. Cuando el acto inmediatamente anterior a la ejecución, diría Klaus Roxin. Podemos usar distintas variantes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? En este caso puntual, ella quería servirle la comida envenenada.
La pregunta es, imagínense que yo le cambio el caso, y ahí se van a dar cuenta dónde está el problema. Gonzalo no vive con Marcela. Gonzalo la conoció recién a Marcela en una salida en una plaza que se encontraron circunstancialmente. Y Marcela la invitó a comer. Y Marcela quería matarle a Gonzalo conforme el mismo plan que ustedes escucharon. Pregunto yo, ¿cambia ese caso a este caso? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Todo cambia. Porque en esta variante que yo le estoy dando, conforme al plan que tiene Marcela, sería ilógico, irracional que Gonzalo vaya, entre a la casa, se abra una botella de gaseosa y la tome. ¿Por qué? Porque no conoce la casa, porque es, no existe la confianza de que efectivamente, acá sí, ese dato es importantísimo. No en este caso que yo le doy, sino en la resolución de cuándo se va a comenzar a ejecutar un hecho en particular. ¿Sí? Estoy tratando de poner la problemática donde está. La problemática está en si hay comienzo de ejecución o no. Vamos a ver eso primero. Entonces, ¿qué sucede? Desde mi punto de vista, ustedes no pueden estar de acuerdo y va a estar correcto siempre y cuando defiendan su postura, pero tienen que saber cuál es el problema. Si no saben cuál es el problema, no van a saber defender su postura. Porque Juan me puede decir, mire, doctor, yo no estoy de acuerdo en su forma de resolver. Yo no le voy a hacer salir mal porque él no esté de acuerdo en mi forma de resolver. Sí, le voy a hacer salir mal si él fundamenta, que son cosas distintas, por eso. ¿Y cómo se resuelve? Aprendan a fundamentar y van a salir bien, porque pueden ser que resuelvan distinto a lo que yo crea. Pero si está fundado, yo le voy a dar por válido. Yo le voy a dar por válido. Entonces, ¿qué sucede acá? Desde mi punto de vista, podemos discutirlo esto, hay comienzo de ejecución conforme al plan concreto del autor de Marcela, porque conforme a su plan, si bien ella quería servirla, ya era suficiente con tener la comida envenenada, porque existía un grado de probabilidad alto de que él podría haber tomado esa. Entonces, ya estaba arbitrado los medios suficientes para comenzar a matar. En ese caso, en el caso de la variante que le acabo de dar recién, no. ¿Por qué? Porque en ese caso va a suceder, y esto nos ayuda a pensar nosotros después, el tema del ladrón, ¿sí? Nos va a llevar a resolver varias cuestiones del tema del ladrón. Entonces, el tema del comienzo de ejecución acá, básicamente, es una problemática de cuál era el plan concreto del autor y cuál era el acto productor de la finalidad o el acto inmediatamente al hecho que va a producir el resultado típico. Entonces, ¿qué pueden llegar a suceder? Que ustedes no estén de acuerdo, me fundamentan bien de por qué no hay comienzo de ejecución ahí y va a salir bien, pero si no me hablan de nada de eso, ahí no. ¿Sí? Entonces, para mí, acá hay un comienzo de ejecución cuando la Marcela ya tenía la comida, en el caso que le di base, ya tenía la bebida envenenada a las spray. Ahora, la pregunta, y ahí puso la problemática puntual, puso Lucila, en que ella habla de un adelantamiento, y exactamente es lo que hay, un adelantamiento. Y ese adelantamiento lo que hace es, esto se llama adelantamiento de cursos causales. Generalmente en los manuales se traza como adelantamiento de cursos causales hipotéticos. Lo podemos ver de distintas formas, ¿no? Desviaciones de cursos causales hay muchísimos. El tema es si las desviaciones de esos cursos causales son trascendentes o no. Ese es el problema. Yo le quiero disparar a alguien en el ojo izquierdo y le termino pegando en el ojo derecho. ¿Hay una desviación? Hay una desviación. ¿Esa desviación es importante? No, no es importante. Yo le quiero matar a alguien
y quiero que muera ahogado y le tiro del puente y muere de un infarto cuando está cayendo del puente. ¿Hay una desviación? Hay una desviación. ¿Es importante esa desviación? No es importante esa desviación. Entonces, hay desviaciones y desviaciones, si ustedes me permiten. Entonces, el problema acá es que hay un adelantamiento, es cierto. Entonces, ¿ese adelantamiento es tan importante? No, no. Entonces, solamente varió entre servirle la comida o no, pero él ya podría haber tomado esa bebida. Por eso yo considero que hay comienzo de ejecución, y al considerar que hay comienzo de ejecución y solamente un adelantamiento, este resultado en la planeación de ella, desde mi punto de vista, es intrascendente. Entonces, ¿qué habría ahí? ¿Qué habría ahí? Y volvemos, ustedes piensen cómo empezamos a resolver o cómo empezaron a resolver con Camila, por ejemplo, que ella decía que había un artículo 80, inciso 2. Esto no significa que quien diga que hay un artículo 80, inciso 2 sale bien en un parcial de estas características, ni cerca, porque me tienen que identificar cuál es el problema. Entonces, la resolución del caso este es un homicidio agravado por el uso de veneno, en donde el conflicto se da porque hay efectivamente, conforme al plan concreto del autor, una desviación, pero esa desviación es intrascendente. Hay comienzo de ejecución desde mi punto de vista. Si alguien cree que no, no va a haber ningún problema siempre y cuando me la discutan y me lo fundamenten. No hay ningún problema, ningún problema. Yo creo que no. Así como está contado el caso, me parece que están dadas las características para que eso sea efectivamente un comienzo de ejecución. De ejecución. Entonces, fíjense lo que sucede. Muchos problemas para resolver ante el parcial. Errores de tipos que se mencionaron y se seguían resolviendo como conductas dolosas. Como conductas dolosas. Errores de tipos que se mencionaban y el sujeto tenía la intención y el conocimiento de querer matar a alguien. Entonces, si yo tengo un error de tipo, no tengo que tener dolo, no tengo que tener ese elemento. Entonces, porque a mí es el que me toca leer los parciales después y yo detecto esos errores, y esos errores son errores groseros. Recuerden ustedes, clase 1, clase 2, hasta el día de hoy, siempre le dije, los problemas que van a tener en el parcial son problemas de parte general. Son problemas de parte general. Entonces, esos son los errores por los cuales salen mal. Por eso es este entrenamiento. Entonces, ¿qué sucede? Desde mi punto de vista, no necesariamente tienen que estar de acuerdo, pueden resolverlo de otra manera, pero siempre y cuando lo fundamenten, acá que hay un homicidio consumado de artículo 80, inciso 2, donde el conflicto está en que hay un adelantamiento del curso causal, en el cual el comienzo de ejecución ya estaba porque conforme al plan concreto del autor ya había hecho lo suficiente para comenzar a matar. Y efectivamente muere de lo que se había planificado. Entonces, no hay no veo inconveniente ahí para fundamentar así como estoy diciendo. ¿Tengo que escribir mucho? Creo que esa redacción que acabo de hacer entra en 3 renglones. Me parece, 4 capaz. Capaz me excedí un poquito, depende de la letra, ¿no? Pero en mi letra entraría en 3 renglones. Esa sería mi fundamentación que yo buscaría ver en ese caso. ¿Pueden resolver de manera distinta? Sí, sí, vaya que sí. El tema es que quiero ver por qué. Y quiero encontrarle el fundamento y que sea coherente. Entonces, y ahí yo tengo que pasar a analizar la variante. Lo que tengo que hacer en la variante, porque en la variante me dicen, el fiscal dijo algo, ¿es correcto lo que dice el fiscal o no? El fiscal básicamente, ¿qué es lo que dice? Yo le puedo dar más variante o no, pero le dice, mire, esto, esto es una conducta que infringe deberes objetivos de cuidado. Tener una bebida envenenada en su casa infringe deberes objetivos. Nuevamente Lucila puso sobre el dedo sobre la problemática. Eso no significa que usted iba a salir bien, Lucila, en su resolución, pero sí en el caso base, en la variante, usted puso sobre discusión la problemática que planteaba el caso. La resolución y la fundamentación después no necesariamente era la idónea. Pero el problema, usted decía, Camila, decía,
Lo que pasa es que ese riesgo, usted empezó a utilizar la palabra riesgo, me parece que fue la que empezó a utilizar, ese riesgo, y ahí trató de fundamentarlo sin técnica, pero sí con discusión de caso. Dice, yo por ejemplo, no lo dijo así, pero voy a cambiar sus palabras, dice, puedo tener algo envenenado en mi casa y yo sé que no tengo que usar o los familiares saben que no tienen que usar, pero no terceros. Yo esos riesgos no lo tengo, parecería ser que quería decir usted, no tengo por qué soportar que alguien venga, ¿no? Permítanme usar una palabra terminológica desde el punto de vista técnico, que alguien se intrometa en una esfera ajena de riesgo, podría llegar a ser, usando terminología jacobiana. Puede llegar a pensarse tranquilamente en ese tipo de hechos. Pero podemos pensarla en la palabra riesgo, una de formas de resolver este caso. Entonces, fíjense, se trabajó con el error in persona. ¿Sí? Error in persona. Está bien, y sin duda está bien, Lucila, ponerse nerviosa y fíjense, por eso es importante. Porque nosotros nos estamos entrenando hoy para el 19 y para el 20. Ese es el entrenamiento que estamos haciendo, porque ustedes el día, no crean que el 19 van a estar tranquilos, van a estar súper nerviosos. Y obviamente que van a estar. Y sin duda que el caso le va a plantear un problema. Entonces, es obvio que uno se pone nervioso y obvio que no es fácil a veces, porque los casos que nos llegan después en la práctica no suelen ser fáciles. Entonces, el entrenamiento que estamos haciendo nosotros es para algo, después para el ejercicio profesional y algunos solamente para probar ahora el No, 19. sí, también en el caso de que por varias veces ponerme nerviosa, he pasado por alto cosas que son, en ese momento cuando yo me tranquilicé, eran como que no me podía equivocar con esas cosas tan mínimas. Exactamente, obvias, por así decirlo. Pero por eso el nerviosismo a veces juega un papel importante y a veces desagradable. ¿Qué sucede acá? Porque podemos seguir trabajando con el riesgo. Hay varias formas de resolver esta variante, que ahí hay más formas de resolverlo desde mi punto de vista. Podemos trabajar con un riesgo y si ese riesgo es un riesgo jurídicamente desaprobado de muerte, que usted puso en la palabra riesgo, por eso sigo trabajando con riesgo, ¿no? En la primer cosa que yo acabo de decir me fui a Jacobs. Ahora me vuelvo un poquito no a Jacobs, sino un poquito más a Roxin, teoría de la imputación objetiva, pero en definitiva en los tipos de imprudente también se puede trabajar. A ver, ¿es una conducta riesgosa tener veneno? Sí, con veneno se puede matar. ¿Es una conducta de riesgo jurídicamente desaprobado de muerte de un tercero extraño en mi casa? ¿Tener una bebida envenenada? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Entonces, esa puede ser un elemento central para descartar. Saco la palabra riesgo y traigo lo más tradicional y meto en mi terminología conducta infractora a los elementos objetivos de cuidado, que es la terminología de la imprudencia, ¿no? A ver, yo puedo tener un cable pelado en mi casa, pero mi hijo sabe que no tiene que tocar ese enchufe, mi hija sabe que no tiene que tocar ese enchufe, mi esposa sabe y yo también sé. Viene un ladrón y toca el enchufe y muere. Tengo que cargar con esas consecuencias, piensen ustedes, ¿no? Había una inconducta que infringía deberes de cuidado, pero no toda consecuencia se va a cargar siempre para conmigo, ¿se entiende? Una de los razonamientos técnicos es decir, esfera o intromisión dentro de bienes jurídicos ajenos, por ejemplo, que fue lo que usé primero, que es muy jacobiano, de Jacobs, ¿no? Lo otro puede ser, mire, es una conducta de riesgo, pero no de ese tipo de riesgo de muerte. Sí, si alguno muere a consecuencia de los familiares porque no fue advertido, o yo invito a gente y no le aviso, y es algo que está a la vista, una pared que se puede tocar acá atrás, y yo no digo, mire, no toquen esa pared, obviamente, pero no respecto a una persona que ingresa sin ese tipo de permisos, ¿se entiende? Entonces, desde ese punto de vista hay muchas formas de poder resolver el segundo caso y yo no estoy de acuerdo en todas las variantes que le estoy dando de que se pueda imputar o atribuir en ese caso puntual el artículo 84 homicidio imprudente a Marcela. Por más que ella hubiera tenido la intención de matar a alguien, por más que ella hubiera. Fíjense lo que sucedería. Fíjense lo que sucedería. Si el caso era, yo invité a alguien que la conocí por única vez
a comer y yo le iba a servir la comida envenenada y yo dejé la comida envenenada en mi casa, ese hecho no era comienzo de ejecución de nada. Y yo lo único que hice fue lo mismo en los dos casos. Base estoy hablando. Poner la bebida spray envenenada. Pero en un caso era comienzo de ejecución y en el otro no. En el caso de Gonzalo, que era una persona que hace 4 años viva, ya es comienzo de ejecución. Entonces, tener la bebida envenenada, eso ya es tentativa de homicidio agravado por el artículo 80, inciso 2. En el caso que yo le invito a alguien para que venga, es atípica, porque es un acto preparatorio. Y la conducta es idéntica. ¿Qué es la conducta? Tener la spray envenenada. ¿Qué varía? El plan concreto del autor. Por las probabilidades que había, profe, de que se llegue a ese resultado, Porque teniendo en cuenta el contexto. conforme al plan concreto del autor, el comienzo de ejecución en un hecho está acá y en el otro está acá. En uno está en servirle, cuando yo no conozco a la persona, y en el otro está en solamente dejar, yo sé que es suficiente. Existe un grado de probabilidad. Claro, porque el contexto aumentó las probabilidades de... Exactamente. Y yo conozco esa probabilidad, y eso ya es doloso. Yo ese Claro. conocimiento ya conozco. Entonces, ahí ya habría una tentativa de... Porque yo le puedo hacer este mismo caso un montón de variantes y le puedo dar y parecido con nombre y apellido. Inclusive lo he hecho en algunos parciales, donde yo trabajo caso con ustedes y después, la verdad, no sé qué caso le voy a dar, le empiezo a modificar, a hacer pequeñas modificaciones. Y eso me varía a mí el caso. Me varía cómo yo debo fundamentar. Entonces, por eso no se queden con nombre, apellido, el caso, porque estos son casos que yo lo vengo trabajando con variantes y que inclusive se me va ocurriendo. Por ejemplo, yo le hice un agregue hoy al casito de este caso que lo di hace 2, 3 años. Y esa variante me hace modificar el hecho. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes vean? Que ustedes detecten cuáles son los problemas. Por ejemplo, hoy con Ulises teníamos unas series de inconvenientes. ¿Sí? Con Yasmín tuvimos otro, con Camila tuvimos otro, con Juan tuvimos otro, con Lucila tuvimos otro. Y cada uno se tiene que ir dando cuenta cuáles eran sus errores metodológicos para resolver este caso. ¿Para qué? Para que a mí no me pase eso en el parcial. Entonces, básicamente es esto los problemas que efectivamente pueden llegar a pasar para el parcial. Profe, Sí. a mí con respecto al primer caso, que ya lo resolvimos, yo en mi resolución había llegado a la misma conclusión, pero lo fundamenté aplicando la teoría de la imputación objetiva. En este caso base está diciendo. Claro, porque usted se remitió a lo que es el comienzo de ejecución, que yo lo asocio más con esa estructura que utilizamos para resolver o llegar a casos de tentativa. Yo me puse Se a llegó trabajar a la misma porque Juan, fíjese que lo trabajó como tentativa y Leguizamón lo trataba como acto preparatorio. Cuando Claro, cuando se detectó el problema de que acá había un conflicto respecto a ese adelantamiento. sí. Sin Entonces, embargo, eso sí, había que analizarlo, sí. Sin claro, embargo, sin embargo, en lo que es mi análisis, yo remitiéndome a la imputación objetiva, es lo que todos nos preguntamos, si hubo un riesgo jurídicamente desvalorado, desaprobado. Em, y ahora que usted lo dice, como pensarlo al hecho de tener veneno en tu casa, capaz no era un riesgo jurídicamente desaprobado, pero si yo me sitúo en lo que es el contexto y el hecho de que sí lo puedo ver como un riesgo jurídicamente desaprobado porque efectivamente puso en peligro la vida de Gonzalo, creo que era, al no avisarle y al vivir con ella y al tener expuesto de manera tan libre, digamos, lo que es el veneno sin dos haberla cosas suceden acá. tenido. Se le corta un poco, yo no sé si mi internet porque me aparecía tanto tiempo en el... Ah, pero me Pregunta, comprendió ¿me lo están que... escuchando bien? Sí, yo sí le escucho bien, Sí, Sí, debe ser pero profe. a mí me internet. están escuchando. Sí, sí, profe. Sí, profe. Mi internet se cortó un poco. Sí, lo que sucede
Lo que sucede acá es que efectivamente, en este caso puntual, la pregunta ¿es una conducta riesgosa? Porque usted está poniendo en el caso del riesgo, ¿no? Pero ella quería matar mediante esa forma de un riesgo desaprobado. ¿Es un riesgo desaprobado estar sirviendo con bebida envenenada? Sí, es un riesgo jurídicamente desaprobado. Sí, yo no puedo andar envenenando bebidas. Si ustedes me permiten, ese razonamiento es válido. Mucho más cuando yo convivo con alguien y yo le pretendo servirle a esa persona la comida, la bebida envenenada. Entonces, hay riesgo jurídicamente desaprobado, liso y llano. Entonces, cuando yo no le sirvo, que es el dato del caso, el conflicto, porque el caso plantea un conflicto, el conflicto es ese. Cuando yo no le sirvo la bebida, cuando yo no le sirvo la bebida, igual hay comienzo de ejecución. Mire, en ese caso, así como usted lo contó, parece que sí, por lo que dije, por lo que dije. Ahora, si bien es riesgoso, Camila dijo algo en la variante, me olvido el caso base, me voy a la variante, dijo, mire, yo puedo tener algo, yo puedo tener veneno para rata en mi casa. A ver, estoy usando el razonamiento de su compañera. A ver, ¿es un riesgo? Sí, pero ese riesgo yo lo administro dentro de mi casa. Estoy administrando un riesgo. Yo me voy a hacer cargo del riesgo que administro, de una forma muy particular. Yo no me puedo hacer cargo de el sujeto que va y entra y cree que son caramelos, cuando yo tengo el queso envenenado en un lugar, en un depósito alejado. Y entra el ladrón y va porque cree caramelo y come el veneno para rata y muere. ¿Es un riesgo tener veneno para rata? Sí. ¿Es un riesgo de muerte en esas circunstancias? No. Entonces, la variante plantea un caso que cambia y muta totalmente las circunstancias, ¿sí? Distinto es si no era un ladrón, sino que era otro que podía convivir ahí, y ahí sí era posible y pensable en una muerte imprudente. Ya no de Gonzalo, donde yo tenía el dolo de matar, ¿sí? Y hay que pensar si esa muerte del segundo es por imprudencia o por dolo eventual, porque puede ser, yo quería la muerte de dolo directo de Gonzalo, pero sé que otro podía ir a tomar. Eso ya podría pensarse tranquilamente como un dolo eventual. Entonces, ¿cuál es el consejillo que hay? Que identifiquen el caso base, que identifiquen el pragma conflictivo y que traten de resolverlo. Pensarlo el caso, decir, a ver, ¿qué problema me está planteando acá? Entonces, Disculpe, profe, las ¿le paso mismas... una consulta? Sí, sí, sí. En el caso que yo hubiera pensado que en el caso base no hay inicio de ejecución, ¿No hay? ese análisis luego no hay inicio de ejecución, no hay comienzo de ejecución. Ese análisis del plan concreto y demás lo incorporo cuando termino de analizar la parte objetiva y empiezo a analizar la parte subjetiva. Ahí incorporo este tema del plan Es concreto. que si ¿Ahí usted me estaría dice correcto? que, claro, porque usted me dice, acá no hay comienzo de ejecución. Perfecto. ¿Por qué? No hay comienzo de ejecución porque, conforme al plan concreto del autor, era necesario para que se dé el verbo típico comenzar a matar que la persona le sirva la bebida envenenada. El comienzo de ejecución se iba a dar, en ese caso puntual, recién cuando la persona le servía la bebida envenenada. No era suficiente para matar tener la bebida envenenada, tener la bebida envenenada. Lo que sucede es que como yo conté el caso, parecería ser que ya era suficiente. Ya era suficiente. Por eso inclusive estas personas ya convivían hace 4 años. Ya tiene una serie de datos del caso, ¿no? Suficiente que le permitirían pensar de esa manera. Ahora, puede ser que no sea necesariamente así. Usted me puede decir, mire, en este caso, así como usted lo relató, parecería ser de que esta persona no tenía la confianza necesaria para poder ir y abrir la spray y tomarla en ese caso puntual. Entonces, yo lo que voy a detectar ahí, que estamos pensando igual, pero usted está entendiendo el caso de manera distinta, pero estamos pensando igual la dogmática del derecho penal.
El problema lo entendemos, lo que pasa es que usted cree que él no tenía la confianza suficiente para abrir y yo sí, conforme yo le redacté el caso, pero usted me está diciendo por qué llega a esa conclusión, ¿sí? Imagínense, yo considero de que, bueno, cuando uno vive en esas condiciones, 4 años, ya tiene una confianza suficiente para que produzca un hecho de esas características. Usted me dice, no, a mí mi pareja o no mi pareja, una persona con quien yo convivo, jamás abriría una bebida. Ah, bueno, está bien, usted me plantearía esa problemática, y bueno, está bien, yo le entiendo su razonamiento y usted me está dando sus razones de por qué, pero me lo tiene que poner, porque de algún lado usted saca que no puede suceder eso, ¿se entiende? Entonces, por eso yo a veces soy abierto en el punto de vista de la fundamentación y de la resolución, pero tiene que ser coherente. Ahí le doy constancia a la particularidad. Usted puede pensar de esa, bueno, pero explíqueme por qué usted está resolviendo así. O sea, ahí me tiene que decir, mire, lo que sucede que en este caso hay solamente un acto preparatorio, pero no es suficiente con. Dígame por qué hay un acto preparatorio. ¿Me explico? Claro, yo lo diría que yo considero que hay inicio de ejecución cuando el siguiente paso lógico es la producción del resultado y porque además hasta ese momento hay cierta autodeterminación del actor de arrepentirse y no hacerlo. Entonces por eso yo en este caso hubiera respondido que no había inicio de ejecución. Lo que pasa es Pero que bueno, no sé. lo que pasa que ahí nuevamente está entrando en un error conceptual, porque yo solamente me puedo arrepentir desde el punto de vista, si por arrepentimiento entiendo por desistimiento, desde que hay comienzo de ejecución. Yo Claro, solamente no hablaba de desistimiento, sino de directamente no hacerlo, o sea, desistir directamente del inicio de ejecución. Claro, pero lo que No pasa sé es si que no estoy entiendo. diciendo porque como el plan era servirle durante la comida, tal vez un rato antes de comer yo decía, no, Yo en el plan mejor no. yo le puedo decir, por ejemplo, que en el plan estaba, por ejemplo, que él tome la bebida y ella disfrutar durante 1 hora, verlo morir placenteramente y ella disfrutando mucho. Y era todo parte de su plan, ¿eh? Todo era, o sea, dentro de su plan también estaba verlo sufrir durante 1 hora. La pregunta es cuándo comenzó, porque él no va a determinar lo que yo planifique todo punto por punto. Hay un acto que es el de comenzar a matar. Es cierto, ella dentro de su plan era servirle, dentro de su planificación, pero ya era suficiente para matarlo a Gonzalo en ese caso, contener la bebida envenenada. Porque yo le puedo contar más casos en otro ejemplo, ¿no? Pero no significa, por ejemplo, que ella iba a filmarlo, ella iba a ver, le iba a mandar un en vivo en Instagram a todos los compañeros de él mientras él moría. Y es todo parte de la planificación. Eso no significa de que el dolo o el comienzo de ejecución recién, que yo entiendo que hay dolo recién cuando hay comienzo de ejecución, iba a estar cuando se hacía todo eso que él ya había planificado. El dolo ya está antes. Entonces, yo sé lo que usted me está poniendo en discusión. Usted me está diciendo, no hay comienzo de ejecución todavía en ese caso porque conforme al plan concreto del autor faltaba algo. Yo no estoy de acuerdo, pero podemos llegar a discutirlo en eso porque ya era suficiente para comenzar a matar conforme a su plan con tener la comida envenenada a Gonzalo en ese caso puntual. No nos podemos quizás poner de acuerdo, pero si usted me lo fundamenta, ahí va a decir, yo voy a entender a dónde usted apunta y le voy a dar la razón y le voy a hacer salir bien. Le voy a hacer salir bien. Entonces, yo es para que noten ustedes y vean de que lo que busco es fundamentaciones técnicas dentro de la dogmática, pero que sean aplicables al caso. Por ejemplo, Ulises me hablaba de cuestiones técnicas, pero no aplicables al caso. Me hablaba de error de tipo. Por ejemplo, otro compañero o compañera hablaba de error en persona. Son problemas dogmáticos, pero no aplicables al caso. No aplicable al caso y que le llevaba a resolver de manera eh, no correcta. Profe, disculpe. Sí. Para continuar con, por ejemplo, con la tentativa, ¿no? Justo yo estaba pensando en eso, si argumentar que entre que puso el veneno en la Sprite y la dejó ahí a disposición, ¿no? Había comienzo de ejecución, y hasta que llevara la comida, preparara la escena, digamos, ahí sí tenía tiempo de arrepentirse,
y eso es lo que podría diferenciar la tentativa digamos, de directamente el delito del 80, inciso 2. La ¿Sí? tentativa del delito del 80, inciso 2, no le estoy entendiendo. Claro, si la posibilidad de justificar tentativa sería que tenía tiempo de arrepentirse todavía, de desistir voluntariamente del delito. Si Lo que yo pasa podría es que justificar, sí. no, ahí como fundamentación no, Juan, porque yo puedo desistir inclusive cuando la persona toma el veneno. Porque ¿en qué consistiría el desistimiento? Llevar un acto posterior tendiente a neutralizar el anterior. Le doy el antídoto, le llevo al hospital y le salvo. Le aviso que le di la la bebida envenenada. Andate al Claro, hospital. el Y tema ahí, es el tiempo que hay de esa posibilidad. O sea, como había posibilidades de que planté el veneno en la Sprite hasta que mi plan concreto era llevárselo a la cena, existía esa posibilidad todavía y eso es sí. lo que para mí podría llegar a dar que es tentativa y no homicidio directamente. Yo no le encuentro como fundamento técnico para decir de que no hay comienzo de ejecución solamente porque faltaba eso. Sí, dentro de su planificación, le entiendo. Yo la pregunta es, ¿ya podría haber sucedido lo que sucedió? Que Gonzalo tome la bebida. Esa es la pregunta que hay. Y el dato, fíjese que yo le digo y le doy toda la razón a ustedes, inclusive yo cuando le hago la variante es para que ustedes piensen y sigan razonando de esa manera. Por eso cuando le digo yo le invito a un tercero extraño que no conozco, dice, ah, sí, ahí es distinto. Y yo le dije, fíjense, eso cambió el hecho totalmente, totalmente, modifica, muta. ¿Qué es lo que muta? El riesgo. ¿Riesgo de qué? De muerte. Riesgo de morir envenenado. Es tanta la diferencia, y en los dos casos dice lo mismo, pero el riesgo de afectarle el bien jurídico vida en un caso es abismal a comparación del otro. ¿Y qué cambió si yo hice lo mismo? Son cosas distintas porque en un caso existía la confianza, existía los 4 años, esta persona podría tomar, en el otro no, era la primera vez que iba a mi casa, de suerte que se pudo sentar en la silla. Fue un desubicado y abrió una bebida y abrió la heladera y tomó, por ejemplo. Estoy cambiando. Entonces, yo le estoy dando herramienta para que usted siga pensando, Juan. No le estoy tratando de convencer, ¿eh? No crea que le estoy tratando de convencer. No, gracias, gracias. Solamente para que ustedes tengan herramientas para que piensen este o los casos que le pueden llegar a pasar, a dar en el parcial. ¿Sí? Profe, ¿Sí? entonces la variante del ladrón, la conducta de Marcela, por más que sea la misma, llegamos a la conclusión de que es atípica por el hecho de que no se creó el riesgo jurídicamente desaprobado. A ver, la pregunta es, ¿hay riesgo? Y yo entiendo que sí, es una conducta riesgosa tener veneno. Ahora, ¿hay un riesgo para afectar a esos bienes jurídicos en ese caso puntual? Yo entiendo que no. Pero, Yo no- profe, a Pero mí es un también ladrón eso me hace registrado. ruido. ¿Está Me bien? hace ruido porque no es que tiene el veneno y nada más. Lo puso en una botella de spray y la dejó ahí arriba. Puede existir un peligro que se puede llegar a imaginar él que se puede desencadenar, digamos, un desenlace dañoso, si bien no piensa en ese resultado. A mí Está eso me bien. está haciendo un poco de ruido también, que quede atípico esa. En el Sí, caso de pero la habíamos... variante, en el caso de la variante, ¿no? Estamos Sí, trabajando profe, sí. bien. Está bien. Lo que sucede es que hay varias cosas acá. Por eso le hablé primero del riesgo, ¿sí? Y cuando le hablé del riesgo, le hablé también de una intromisión en riesgos o esfera de custodia ajenas, ¿sí? Por eso le dije, fíjense, ¿qué es lo que sucede con el ladrón? Él va y se mete en un conflicto de riesgo, ¿sí? Eh, eh, Dentro de lo que se llama la teoría de imputación objetiva, uno lo puede empezar a racionalizar de muchas formas esto. A ver, ¿usted tiene algún riesgo en su casa, María? Muchos. La mayoría de conductas que afectan a bienes jurídicos, como es la integridad física de las personas, se da dentro de los propios hogares, todos lo sabemos. Usted está administrando un riesgo, ¿sí? Y me imagino que quizás dentro de su casa puede haber algún riesgo particular que usted conozca. Puede haber un lugar donde haya un pozo, atrás en el patio, por ejemplo. En el patio tiene un pozo, por ejemplo, un pozo ciego. Están haciendo una obra y la dejaron ahí, no la pudo terminar.
Entonces, usted está administrando un riesgo y usted sabe que no tiene que ir ahí. Y todos los que conviven con usted también. Por eso usted cuando tiene visitas no deja que nadie vaya para allá porque está todo cerrado y cercado ese lugar. Entra un ladrón y cae al pozo y muere. La pregunta es, ¿cometió usted un homicidio? Y le imputan a usted homicidio imprudente. ¿Se entiende? Entonces dice, bueno, pero acá había una bebida envenenada. Ah, sí, pero también es un riesgo. Es distinto, pero es un riesgo. Yo no digo que no. Lo que estoy tratando es que no se queden con la idea de cargar con todas las consecuencias de un riesgo que uno está administrando, porque uno administra riesgo en todo momento. ¿Se entiende? Entonces, no todas las Profe, consecuencias de un riesgo yo la voy a tener que cargar a posteriori. Ese razonamiento es el que quiero que ustedes lo tengan para este ejemplo y para todos, ¿no? En la profe, variante, disculpe, sin en duda, la... un segundo solamente. Enrique, Sí, sí, perdón. sí, Enrique, estoy leyendo el mensaje de Enrique. Sí, vaya que sí. Y si estamos hablando de imprudencia es porque no hay dolo, Enrique. Por eso estamos trabajando, obviamente por eso estamos diciendo, estamos discutiéndole al fiscal si hay imprudencia o no. Porque si hubiera dolo, estaríamos trabajando en otra conceptualización, Enrique. Necesariamente tiene que faltar el dolo ahí. Sí, por eso hablamos de imprudencia. Por eso hablamos de imprudencia. Lo que pasa es que yo ni siquiera estoy de acuerdo con que se le impute a esta persona la muerte imprudente. A ver, ¿le vamos a imputar la muerte imprudente porque tenía una mala intención de matarlo a Gonzalo? Puede pensarse de esa manera. Ah, entonces usted está de acuerdo con la adversaria in re ilícita. Como usted quería algo malo, se tiene que hacer cargo de todas las consecuencias que tenía con esa conducta. Esa sería la consecuencia a la que terminaría llevando. Lo que sucede es que acá hay un elemento central. ¿Cuál es el elemento central? Entra una persona que no tendría que haber entrado ahí, como en el pozo que cayó en su casa. Exactamente el mismo. Exactamente. Por eso Profe, Lucila fue, me parece, perspicaz de decir, pero, a ver, yo puedo tener venenos en mi casa. Quizá todo lo tengamos en este momento. Fíjense cómo ella detectó fácticamente, no después en la resolución, pero los conflictos estaban. Y eso le lleva, si uno detecta eso, lleva a pensar. Después vemos cómo lo fundamentamos, pero lleva a pensar. Sí, Lo que yo le quería comentar es que en la bibliografía de penal, parte general, tenemos el análisis de esta situación dentro de la parte del nexo de imputación objetiva, en el momento que se analiza si determinado riesgo se materializó en ese resultado, como un supuesto de no imputación del resultado por no estar alcanzado por el fin de protección de la norma típica como competencia de la víctima. O sea, y en ese caso, como la víctima como usted dijo, ¿cómo es? Se sí, inmiscuyó promete. en un ámbito de riesgo, estaba asumiendo, digamos, eso que le sucedió porque la norma típica no está para protegerlo a él en esas situaciones. Él mismo el que lleva en esa circunstancia. Y yo no tengo que cargar con eso. La teoría de la imputación objetiva creo que es la herramienta técnica para solucionar. Y en el caso a que no le guste mucho, creo que igual se puede resolver de idéntica manera, trabajando con lo que es la infracción al deber objetivo de cuidado. Esa infracción a elementales deberes de cuidado no está para proteger ese riesgo, está para proteger otros. ¿Sí? Otros, no a él, al que yo invito. entonces, la conducta es atípica del homicidio imprudente porque fue el ladrón el que se entrometió en la esfera de protección de peligros que le constaba a Marcela, ya que ella era la administradora, digamos. Sí. Se puede pensar, yo lo resolvería ahí directamente, pero fíjense, esta herramienta, inclusive lo que plantea la compañera, ella pone en otro, porque fíjense, yo le digo, para mí no hay una creación de riesgo de muerte en ese caso puntual, para ese riesgo. La compañera dice, no sé si ustedes la escucharon a lo que leyó recién Constanza, pero esa fundamentación podría decir, bueno, capaz hubo una creación de un riesgo, que yo le puedo dar, por cierto, es válido. Pero dice, no fue ese riesgo el que se concretizó en el resultado. Yo de esa frase yo deduzco eso.
Entonces, no hay materialización de la creación del riesgo en ese resultado, sino que es un riesgo distinto. Entonces, pero en definitiva nos va a llevar a resolver de la misma manera. Y podemos discutir un poquito más, un poquito menos. Uno va a tener más fundamento, el otro menos, pero estos futuros abogados Sí. tienen la herramienta para pensar la problemática del derecho penal. Y que es mi rol, que pensemos el derecho penal. Porque si hay un muerto, tiene que haber, a ver, no se queden con esto tampoco, yo le voy a dar todo caso donde sean atípicos, ¿no? Porque fíjense que el caso para mí va a ser un caso de homicidio agravado por el uso de veneno. En el caso variante, para mí es atípico, pero yo lo que quiero es que ustedes detecten el problema, ¿sí? Entonces, no sé si se están dando cuenta que estoy tratando de mostrarle que ustedes pueden resolver de manera distinta, inclusive con fundamentación distinta, pero igual pueden salir bien, siempre y cuando estén en el conflicto resolviendo. Fíjense, Constanza lo puede llevar al caso donde haya un riesgo, pero no concretización del mismo. Otro puede pensar que no haya una creación, yo. Otro pueden llegar a decir de que no hay una infracción a los deberes objetivos de cuidado para ese riesgo. Y son fundamentos distintos, similares, parecidos, pero todos rondando sobre lo mismo. Todos rondando sobre lo mismo. Ahí está el conflicto, ahí está el problema. Acá está la problemática. No el error in persona, no el error de tipo. No. Acá está el problema. Entonces, si ustedes empiezan a analizar lo que pasó desde el momento 1 que empezamos a resolver el caso a hoy, ahora, pasó mucho contenido de dogmática, no sé si se dan cuenta. Parece poco, pero pasó mucho contenido de dogmática. Y en el medio, ustedes tienen que tratar de ver con qué me quedo yo. ¿Por qué? Porque yo lo que le estoy tratando de dar es herramienta para que ustedes fundamenten. Entonces, no, pero dígame cómo fundamento, doctor. Miren, señores, ustedes están dentro de una ciencia social. No estamos dentro de una ciencia exacta. No es 2 más 2 es 4. Y si no entendieron eso, están dentro de una carrera en la cual le erraron, porque estamos dentro de una ciencia social donde la fundamentación, inclusive a mí me ha tocado profesores, en su momento decían, mire, esto se resuelve así. Yo iba y leía autores y libros, y miren, no todos pensaban igual que él, inclusive otros pensaban mucho mejor que él. Entonces, ese profesor a mí no me enseñó, porque no me dio las herramientas para discutir, porque si algo lo que tenemos los abogados después es que discutir el caso, porque eso es el conflicto que se da posteriormente en el ejercicio profesional. Entonces, no pretendan, díganme cómo se resuelve. Sí, le estoy dando las distintas resoluciones, posibilidades. Inclusive yo le decía a Juan ahí, bueno, a ver, siga con su tentativa, siga. Yo quería escucharla, Juan, con su tentativa. Y quizás, si él hacía un esfuerzo más grande y con fundamentación más técnica, quizás le podría dar por válida que había una tentativa y no una consumación. Yo no estoy de acuerdo. Ustedes me preguntan a mí. Pero yo quería escucharlo cuando él iba en su alocución. No sé si se dieron cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque yo en el parcial, después cuando lo leo, yo me pongo a leer cuál es la fundamentación de por qué llega a ese resultado en el caso. ¿Sí? Vamos a leer el otro caso. ¿Quién puede ver esta transcripción? Los participantes con el permiso pertinente con base a la configuración establecida pueden guardar y compartir la transcripción de esta reunión con una aplicación y con otro. No sé, un mensaje que me aparece. Caso, a ver, les leo y un segundo. Se de esquina Goya. Ulises entendió más o menos lo que le dije respecto a su forma de resolver y lo que le planteé. No sé si no lo estoy viendo. Sí, Ulises. profe, fui impulsivo ahí más tarde, me di cuenta de mi error. No, está bien. Lo Sí. importante es que haya detectado el tema de la terminología de error de tipo en ese caso puntual. Porque Sí. y vio que cuando usted iba analizando,
usted lo llevaba para el tipo subjetivo. Yo le dejaba también que usted siga con ese razonamiento, para después detectar, ¿no? Pero fíjense, si algo había acá, aparentemente era dolo, Ulises. Sí. O había la persona en Yo Marcela, tenía ¿no? en mi cabeza el duelo general también y otras cosas más, pero estaba un poco errado, sí. Está bien. Les leo em, el caso. José planea matar a Juan debido a que este último conoce unas cuantas infracciones de tránsito cometidas por este, José. Y tiene serias intenciones de denunciarlo frente a la municipalidad. Lo cierto es que José estudia minuciosamente su plan. Llegado el momento, José debe primero matar a 2 guardias personales para luego poder matar a Juan, lo cual logra junto a su hermano Pedro, los dos portando armas de gran calibre. Pedro ha sido engañado por José, que la finalidad del homicidio estaba direccionada al logro de un gran botín de joyas y diamantes que se encontraban en la caja fuerte de la oficina de Juan, único motivo por el cual ayuda a su hermano. Siendo juez de la causa, analice la conducta de José y Pedro. ¿Qué delito cometió cada uno? Fundamente jurídicamente su respuesta. José, planea matar a Juan. ¿Por qué le quería matar a Juan? Porque Juan conoce varias infracciones de tránsito cometidas por José. Y Juan, evidentemente, tiene intenciones de denunciarlo frente a la municipalidad. José estudia minuciosamente su plan. Llegado el momento, José primero debe matar a 2 guardias personales para luego matar a Juan, lo cual logra junto a su hermano Pedro, los dos portando armas de calibre. Pedro ha sido engañado por José, de que la finalidad del homicidio estaba direccionada al logro de un gran botín de joyas y diamantes que se encontraban en la caja fuerte de la oficina de Juan. Siendo juez de la causa, analice la conducta de José y Pedro, qué delito cometió cada uno, fundamente jurídicamente su respuesta. Piénsenlo un segundito, 5 minutos. 5 minutos, me preparo un café y seguimos, ¿sí?
¿Me escuchan? Confírmenme si me escuchan, por favor. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a... me está por adelantar un aula. Tuve varios alumnos que no pudieron rendir el recuperatorio, 3 básicamente por tema de dengue. Entonces, estamos por dar la oportunidad que puedan rendir por Zoom. ¿Sí? Ese Zoom que tenía a las 5 se me adelanta a las 4. Lo cual me complica un poquito, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Estaba dentro de lo planificado y yo trabajé solamente la resolución de casos. Este caso, ¿qué es lo que me interesa a mí que ustedes puedan llegar a analizar? ¿Sí? Lo que me interesa que ustedes puedan llegar a analizar es que, si bien el caso, me fijo de nuevo, se encamina a poder pensar como que José, cuando planea matar a Juan, estaría dentro de un criminis causa. ¿Por qué? Cuando el sujeto, ¿qué es lo que busca? Matar para ocultar algo. Él está queriendo para ocultar algo. Lo que sucede es que no se daría el homicidio criminis causa respecto a la muerte de Juan, respecto a ese punto central, ahí está el conflicto, en virtud de que él está queriendo ocultar infracciones de tránsito, ¿sí? Y no delitos, ¿sí? Si ustedes ven el artículo 80, inciso 7 del Código Penal, van a ver que el Código Penal dice: el que matare a otro para preparar, facilitar, consumar, ocultar. Otro delito. Facilitar, consumar u ocultar otro delito. No dice para ocultar otras infracciones de tránsito. ¿Se entiende? Entonces, la muerte de Juan buscada por Pedro es un homicidio simple hasta ahí. El caso está para ver si ustedes saben identificar de que el criminis causa se refiere a la problemática de ocultar otro delito y no unas infracciones de tránsito. Dicho eso, ahí yo tengo resuelto la problemática puntual respecto a esa parte del caso. Lo que sucede es que después van y matan a 2 guardias de seguridad para poder matarle a Juan. Cuando yo mato a estos 2 guardias de seguridad para poder matarle a Juan, ahí sí yo estoy en un crimen causa. Yo estaría cometiendo, básicamente, un homicidio del artículo 80 porque estoy matando para facilitar el otro delito. ¿Cuál es el otro delito? El homicidio. Entonces, hay un homicidio criminis causa para los 2 sujetos imputados respecto a la muerte de los guardias. Ahí hay un criminis causa, artículo 80, inciso 7, por esas 2 muertes. Profe, antes de que avance, ¿el homicidio criminis causa abarcaría la muerte de ambos guardias? Sí, porque yo estoy haciéndolo para preparar el delito que quiero cometer, que es matarlo a Juan. Los otros 2 quieren matarle a Juan, por distintos motivos. Uno porque cree que va a haber mucho dinero, y el otro porque sabe que tiene las infracciones de tránsito. Bien. Las motivaciones son distintas, pero los 2 quieren matarle a Juan, esa es la realidad. ¿Le puedo preguntar algo? Sí, mi duda. Sí. Le pregunto algo. Si los guardias aparecieran de golpe, ¿sería un dolo eventual? Depende. Si yo sigo con la planificación para poder matarlo a Juan, yo estoy matando para facilitar el hecho. Bien. O para poder hacerlo. Entonces, justamente, en principio, generalmente la muerte de los guardias en esos contextos particulares se suele dar como un criminis causa porque es lo que impide que yo llegue a el X motivo. El otro X motivo se da la particularidad, fíjense, de que es algo que es un delito. El otro, lo que sigue atrás, la muerte de Juan es lo que va atrás, que es el otro delito. Entonces, ahí en ese caso, Verónica, se dan los elementos del artículo. Entiendo su pregunta. Para criminis causa. Gracias. Sí. Es precisa su pregunta y es oportuna. Lo que sí, en este caso, así como está contado, va a esa planificación y va a esos puntos. Entonces, gracias. Ahí básicamente se piensa, esas 2 muertes son un criminis causa. Profe, usted está hablando de José por ahora.
Y de la No de mujer, Pedro. y de Pedro también, porque De Pedro ellos también. van y matan en ese contexto, porque van y matan los dos a los guardias de seguridad para algo. ¿Para Pero qué el están robo no matando? se concretó. Exactamente, pero el crimen y causa no requiere ni que se concrete, ni que se logre el otro delito. Profe, hasta ahora del Ah, crimen y causa, ok. los dos son coautores. Hasta ahí son coautores del crimen y causa de los dos guardias de seguridad. Claro, perfecto, gracias. Dos guardias de seguridad. Entonces, hasta ahí está resuelto para los dos sujetos, la muerte de los guardias. Ahora queda algo más, porque aparentemente, si no me equivoco, lo matan a Juan también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Pedro le mata a Juan? Esa muerte, en principio, es un homicidio simple, porque no es un homicidio criminis causa, esa muerte. Es un homicidio simple, porque no lo estoy matando porque él conocía otro delito mío, que ahí sí hubiera sido un criminis causa. Ahí sí hubiera sido un criminis causa. Sino que yo solamente lo mato para que él no denuncie las infracciones de tránsito que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que habría para Juan ahí? En ese caso, Juan era el comienzo, ¿no? Para José, perdón. ¿Qué es lo que habría para José ahí? Un doble homicidio agravado en criminis causa más un homicidio simple. Más un homicidio simple. Más un homicidio simple. ¿Por qué homicidio simple? Porque esa muerte de Juan, como ya comenzamos al revés nosotros en la análisis, habíamos dicho que no va a encuadrar en el artículo 80, inciso 7. ¿Por qué no en el artículo 80, inciso 7? Porque el conocimiento que él tenía solamente era de infracciones de tránsito, no de delitos. Perdón. Sí. ¿No podría ser calificado por el 80, inciso 6, con el concurso premeditado de dos o más? ¿Y cuál es el problema de Constanza? ¿Cuál es el número mínimo de ese inciso? 6. Dos o más. 3. Concurso premeditado de 2 o más personas requiere el número mínimo de intervinientes es 3 y acá hay 2. Entonces no se puede dar. ¿Se entiende? Sí. O sea, el número mínimo cuando se explicó ese inciso se dijo, recuerden que el Código Penal siempre se lee así, les reiteré. El que matare, que el que está arriba, yo me acuerdo porque mis clases siempre son copiadas y no suelo variar mucho. El que matare, No me acordaba de más ese detalle. el concurso de 2 son mínimos 3, sujeto mínimo interviniente 3. Después hay una discusión ahí, qué características pueden tener esos sujetos. Entonces, ahí resolvimos nosotros la situación de José. ¿Sí? Pedro, ya dijimos que él había cometido un doble homicidio agravado por criminis causa, ¿sí? Coautores fueron y mataron, ¿sí? Ahí yo le puedo modificar un poco más el hecho para que quede más claro que fueron coautores, por eso entiendo la pregunta de Yasmín, pero en definitiva apunta ahí. ¿Qué pasa con la muerte de Pedro para Juan? ¿No sería allí un homicidio en ocasión de robo? Bueno, exactamente. 165. Es lo que hay que pensar. Lo que pasa es que ustedes todavía no tienen ese artículo como análisis para poder trabajarlo en el parcial. Entonces, lo único que pueden llegar a pensar ustedes en este caso que no se daban los elementos, Verónica creo que fue la que hizo el comentario, Sí, profe. es en el homicidio por el inciso 4. Cuando se No se habla... da por precio o promesa remuneratoria. Inciso 3. No, inciso tercero, perdón. Por codicia. ¿Sí? Cuando se habla de codicia, que no están los elementos, porque la codicia no es solamente cuando yo busco una retribución o algo de carácter económico, sino que implica un estado de ánimo muy particular que es el apetito desmesurado de riqueza, que acá no está. Entonces, alguien podría llegar a decir, mire, acá hay por codicia. Entonces, toda muerte en un caso de contexto de robo siempre va a ser por codicia, y no es así. Entonces,
el apetito desmesurado de riqueza. Entonces, la única posibilidad de análisis sería ese que yo entiendo que no se da, no se da. Entonces, pero, es pensable, en ese caso puntual, en una muerte dolosa, y ahí la compañera Verónica decían, bueno, el 165. Y ahí es importante, si nosotros nos acordamos de este caso, cuando demos el 165, de cómo puede ser una muerte dolosa en aquel 165, que es lo que siempre se discute. Este es un caso porque no se da el criminis causa, porque yo no estoy matando en ese caso para preparar, para facilitar, ni para consumar otro delito particularmente, ¿sí? Sino que directamente lo termino matando. Entonces ahí cerraríamos el análisis particularmente de los dos sujetos. Tranquilamente alguien me podría decir que la muerte de Juan también encuadraría en un criminis causa para él, porque él está matando para lograr el robo. Si me fundamentan, no va de drama. Yo le voy a dar por válido, pero siempre y cuando me fundamenten. Él mata para el robo, para el botín, para lograr ese botín que al final no estaba, no se daba. Entonces, si alguien me lo fundamenta así, yo le voy a dar totalmente por válido y va a estar bien. Profe, perdón. Pero solamente Entonces, para Pedro, ¿no? Solo Pedro. para Pedro, porque Pedro es el que mata para robar. Solamente para Pedro. Solamente para, exactamente. Sí, Yasmín. Entonces se le suma el homicidio agravado por el artículo 80, inciso 4, dijimos, No. Se puede pensar, dije yo, no, para mí no se da. No se da el tema de la codicia, Yasmín, porque no es la Claro. necesidad, exactamente, no se da. No se da. Bueno, yo Alguien lo había podría pensado pensarlo. como un inciso 3, porque si bien no se concretó, ya la motivación por lo que es el apercibimiento económico lo impulsó a realizar el homicidio. Claro, pero es distinto cuando yo digo, vamos a ir a matar porque hay un botín allá, a cuando yo te digo, Yasmín, o vas y matar, yo te pago. Ah, entiendo. A ese el precio promesa remuneratoria. Yo Como te que habla de un instigador, digamos. habla de... De un instigador. Como Exactamente. que, Ahí se requiere justamente de que yo le diga, mira, vos andá y matá y yo te voy a dar tanto. Ahí sí hay... claro, Acá no. con coautoría esto no anda, digamos. Se puede llegar a pensar tranquilamente quien es instigador también puede llegar a ser coautor posteriormente, en un caso, pero en este caso no está el precio promesa. No es que la persona iba a ir a pagar, ¿sí? Entiendo. ¿Por qué Clarisa autoría inmediata? No, en este caso autoría inmediata no hay nada para pensar en eso. Autoría inmediata es cuando yo me valgo de alguien que actúa sin dolo, Clarisa. Entonces no se puede dar ningún contexto de autoría inmediata porque Pedro es engañado por Juan para ir a cometer. Ah, entiendo su razonamiento. No, porque lo único que está errado, Pedro, es respecto al motivo eh, que va a matar. En realidad él está en lo cierto para ir a... Yo voy y mato para conseguir un botín X, ¿no? Eso es mi motivación. Pero yo sé que estoy matando. En la autoría inmediata, el sujeto no tiene que saber que está matando. Y yo me valgo de esa situación, ahí habría una autoría inmediata. En este caso no se puede ni siquiera pensar en una autoría inmediata, sino que es un autor directo. Va y mata a este sujeto particularmente. Entonces, esos son los problemas que planteaba. El caso que planteaba, como para que a ustedes se le prenda la lucecita de dónde voy a apuntar yo, ¿no? Ah, me puso, fíjense que quiere que piense los tipos penales. Y yo entonces, ¿qué puedo hacer en estas 2 semanitas que me quedan para rendir? Ver los tipos penales que aprendimos, ver cuáles son sus elementos. Porque si yo ya sé que en el artículo 80, inciso 7, tengo estos, ¿cuáles son el artículo 80, inciso 7? Para preparar, para facilitar, para consumar, para ocultar. Sé lo que es preparar, sé lo que es facilitar, sé lo que es ocultar. ¿Qué? Delito. El caso, me centré el caso en delito. Y acá no había delito, eran infracciones de tránsito. Entonces, ahí, ¿qué estoy buscando? Que ustedes sepan analizar cuál es el problema del tipo penal.
Entonces, si ustedes ven el caso y ya están avispados por dónde va, de los distintos casos que pueden haber, ¿qué es lo interesante? ¿Qué haría yo si tengo un profesor como Sergio Martínez el día de mañana? Voy a agarrar todos los tipos penales que me enseñó, que él dio, que él explicó, y voy a hacer un desarrollo, no un desarrollo, sino una enumeración de los elementos del tipo, en cada tipo penal. Entonces, ¿qué me está planteando el caso que me dio? Para mí hay un criminis causa. A ver, el criminis causa, yo puedo usar, había sido que puedo usar mis anotaciones, mis libros. Criminis causa requiere estos 5 elementos. ¿Están? No, si acá no está delito. Ya le detecté cuál es el problema que tiene el caso que me está queriendo hacer pensar este hombre. Pero yo tengo en una hojita, en mi machete, había sido este profesor me deja usar machete, en mi machete yo ya tengo mi anotación, que el machete es estudiar. Entonces yo a este yo le voy a copiar todo. Yo le copiaría. A Sergio Martínez lo que haría, le copiaría. El consejo que le doy es que le copien. No lo que él hace, sino cópienle el parcial. Cópienle el parcial. Yo haría eso. Yo le iría a copiar el parcial a Sergio Martínez. Y con eso yo creo que tienen chance de aprobar. Si ustedes hacen machete, yo creo que pueden. Eso es lo que antes queríamos en su momento, que nos dejen hacer machete. Yo le digo, hagan el machete. Hagan el machete porque así van a salir bien. Pero háganlo, porque eso le va a hacer estudiar. Háganlo porque eso le va a hacer estudiar. Señores, yo le veo la clase que viene porque me preparo para tomar un recuperatorio que ya no le queda más chance a esta persona de poder aprobar. Vemos cómo se desarrolla en esquina según las variantes del puente. Mi idea es estar, y si está cortado veo la forma de poder llegar, y si no se tomará por Zoom, pero de hacer se hace. Y le deseo buen estudio, buen descanso, y estén atentos. Fíjense, le mandé casos, practiquen. Lo que pueden llegar a hacer, si ustedes quieren unificar, y es el entrenamiento que es hacer machete, resuelvan esos 2 casos que quedaron sin resolver. Escríbanlo como fundamentación, traten de no irse por las ramas, pero escríbanlo, y si me lo quieren mandar no hay ningún problema. Lo único que por ahí le voy a pedir la gentileza a Riola, que ella puede recepcionar, mandarme, y yo